22 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Mariano Rajoy ya ha informado al comité de dirección que se presentará al Congreso Nacional en el mes de febrero, lo cual era ya previsible, pero no deja de ser una muy buena noticia para el partido, que la persona que ha llevado al Partido Popular a las dos últimas victorias electorales y a la que conmemoramos en el día de ayer, hace 5 años, sigue al frente del partido. Él le da toda la importancia a este Congreso, en el que tenemos que renovar nuestro proyecto para los próximos años, casi diría yo para la próxima década, ya que el horizonte está puesto en el 2020. Creo que poco hay que decir que no se haya dicho ya. Yo creo que la noticia más relevante en los últimos días respecto de la señora Barberá es que la hayamos visto en el besamanos con el rey. Sus asuntos judiciales y de corrupción son constantes, son flagrantes y son, en fin, algo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo que sorprende es que los que dicen ser los garantes del respeto a las instituciones, los que identifican la falta de respeto a las instituciones con no llevar corbata o con decir según qué cosas de la tribuna, luego son los mismos que no ponen el grito en el cielo o que no les parece del todo mal que esta señora esté en el besamanos con el rey. Yo ya he hablado con Javier y seguro que están informados. No voy a hacer declaraciones. Va a haber un comité federal esta tarde, ahí va a explicarlo la secretaria general y lo avalará, estoy convencido, el conjunto del Comité Nacional que representa la militancia del Partido Socialista de Euskadi. Por supuesto que tiene que estar tranquila la gestora, el conjunto del Partido Socialista, es bueno para Euskadi, es bueno para España, damos tranquilidad a un territorio y buscamos lo mejor para la ciudadanía. Es un buen acuerdo. No voy a hacer declaraciones ahora, hablaré en el Comité Nacional, gracias. ¿Pero es un buen acuerdo del país? Gracias por el... Hombre, yo creo que siempre que se alcanzan acuerdos es bueno y será bueno para el país. Pues hemos creado una comisión gestora integrada por 3 miembros del Partido Socialista Obrero Español y 3 miembros del PSC. En los próximos días vamos a celebrar la primera reunión de un calendario de reuniones para poder discutir y afrontar las relaciones que tenemos. Pasan por un momento de dificultad, esto no es novedad para nadie. Y nosotros, como también hemos explicado en multitud de ocasiones, queremos mantener unas buenas relaciones con el Partido Socialista Obrero Español. Entendemos que es muy importante que el PSC y el PSOE actúen conjuntamente como han venido haciendo durante los últimos 38 años. Pensamos que la discrepancia que hemos tenido es la excepción que confirma la regla de una buena relación y desde este punto de vista afrontaremos estas reuniones que celebraremos próximamente, sin negarnos a discutir nada, pero desde el convencimiento de que si el PSC no tiene un encaje correcto en el PSOE, Cataluña difícilmente puede tener un encaje correcto en España.
buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más en este día grisáceo en el que llueve todavía, está así un poco tristón, pero en fin, poco a poco ya sabéis que detrás de las nubes irá apareciendo otra vez el sol. Bienvenidos a La Cafetera, vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en este país tan convulso, tan agitado, que vive tiempos tan cambiantes. Vamos a hablar algo de Rita Barberá. No solamente hablaremos de Rita Barberá, sabéis que ayer finalmente la vimos asegurando ante el magistrado del Tribunal Supremo que no formaba parte del comité de campaña valenciano, que desconocía si se utilizaba el sistema investigado en esto de las aportaciones de 1.000 euros, bla, 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 etcétera. Por eso hemos elegido un hashtag, la cafetera Barbaritat Valenciana, que se escribe barbarita, bueno, vosotros lo sabréis escribir bien, que está en Twitter puesto. María.es, muy buenos días. Es que... Ahora, perdón, María.es, buenos días. Muy buenos días. Es que los que manejáis el catalán, valenciano, etcétera, etcétera... Barbaridad valenciana. A ver, dilo bien. Barbaridad... No, ahora estoy diciéndolo en castellano. Barbaridad valenciana. Bueno, ese va a ser el hashtag del programa hoy. Menos mal que no lo tenemos que decir, solamente escribirlo, ¿eh? Menos mal. Pero ha sido... me habías dicho que había sido una creación, en todo caso es muy ingeniosa, ¿eh? Porque si lo vemos sí, con las mayúsculas y minúsculas, entonces se ve claramente a Rita, barbarita, valenciana. Y me habías dicho que era una idea del grupo hashtag, pero concretamente ¿de quién? De Álvaro Coy. Pues un saludo muy especial para Álvaro Coy, aunque tiene una pronunciación difícil, pero es un hashtag que nos ha gustado. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos, así que colocamos los cafés, las tazas sobre la mesa, colocamos esas páginas de periódicos y hablaremos dentro de un rato también con Jesús Maraña de Infolibre, porque sabéis que ha lanzado una petición a través de change.org para que Jorge Fernández Díaz dimita, renuncie a esta comisión que le han regalado. Y hablaremos con Jesús Maraña para que nos explique. Hablaremos de esto, hablaremos también un poquito de Rita Barberá, hablaremos un poquito del Partido Popular, del Partido Socialista, porque hoy el Partido Socialista está en todas las portadas de los periódicos, el Partido Socialista de Euskadi. Así que vamos a tener que hablar de la situación política. Ya sé que os gusta más cuando hablamos de la vida después de la inmortalidad y todas esas cosas con el que nos liamos la última vez, pero... Ya lo sé. Ángel García, muy buenos días. Carmen Quintana, buenos días. Barsalia, Rainer Bandler, buenos días. Rainer, tenemos que hablar, a ver si podemos luego a lo largo de la mañana te pego una llamada, porque tengo que hablar contigo. Alba Caviedes, es que estoy pensando que podíamos organizar una tertulia de corresponsales internacionales, que es una idea que he tenido la oportunidad de comentar en alguna ocasión con Rainer Bandler, al estilo de lo que hacemos ya en Radio Cable, pero una cosa más enfocada a La Cafetera, y el propio Rainer estuvo comentándomelo el otro día y tenemos que darle vuelta para ver si ponemos en marcha ese proyecto. Puede ser un proyecto interesante. Alba, buenos días. Libertino Francachela, Daniel Alcaraz, Ana Livia, José Alquebla, Maite, Roderick, Zarracuca, ya están en Twitter dispuestos a ayudarnos a tratar de explicar esta situación que está viviendo este país. Eric 25, Manu Ejido, Elena Noruega, buenos días Elena, Silvia Chao, Mónica H, José Antonio, a todos los que escucháis este programa, si estáis haciéndolo, no estáis solo, sois la resistencia. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter and I was so brave. But I lowered my sword and you held me and swore you'd stay. Estoy viendo los comentarios que hay en Twitter sobre Rita Barberá, pero claro, qué personaje y especialmente, sobre todo, qué retrato de esta etapa del Partido Popular. Yo diría que qué arrogancia la del Partido Popular, porque entre otras cosas ahora vemos que
desde el partido se elude cualquier comentario sobre la exalcaldesa de Valencia, argumentando que ya no está en el PP. Entonces llega a ser absolutamente bochornoso ver cómo la forma en la que han estado utilizando, porque no nos engañemos, al final el Partido Popular ha estado jugando con trampa a este asunto de la democracia. Y ha estado jugando con trampa porque, entre otras cosas, se ha estado financiando como se ha estado financiando, porque los recursos que ha obtenido los ha obtenido con los procedimientos que conocemos, y vemos a Rita Barberá con esa soberbia participando de la vida institucional, entre otras cosas. La vimos, por ejemplo, en ese besamanos con el rey, ¿no? Esto llevó ayer a que Pablo Echenique hiciera un comentario preguntado por los periodistas precisamente sobre ese asunto. Creo que poco hay que decir que no se haya dicho ya. Creo que la noticia más relevante en los últimos días respecto de la señora Barberá es que la hayamos visto en el besamanos con el rey. Sus asuntos judiciales y de corrupción son constantes, son flagrantes y son, en fin, algo que ya hemos comentado muchas veces. Y esa misma imagen que reciben los ciudadanos, de la que son perfectamente conscientes los propios ciudadanos, que nos encontramos hoy, sin embargo, paradójicamente no ocupa las portadas de los periódicos. Es como que se da por amortizado el tema, se da como por superado, pero la realidad es que un día tras otro nos lo terminamos encontrando de una manera o de otra en los periódicos, ¿no? Bueno, lo que sí que nos encontramos también hoy, eso sí que han colocado el foco los medios de comunicación, es el anuncio de Mariano Rajoy de que, según parece, se va a presentar para la reelección dentro de su partido para presidir el partido, para volver a dirigir el Partido Popular. Y entonces ayer lo anunció Pablo Casado, y lo anunció con una cierta solemnidad. Mariano Rajoy ya ha informado al comité de dirección que se presentará al Congreso Nacional en el mes de febrero, lo cual era ya previsible, pero no deja de ser una muy buena noticia para el partido, que la persona que ha llevado al Partido Popular a las dos últimas victorias electorales y a la que conmemoramos en el día de ayer, hace 5 años, siga al frente del partido. Él le da toda la importancia a este Congreso, en el que tenemos que renovar nuestro proyecto para los próximos años, casi diría yo para la próxima década, ya que el horizonte está puesto en el 2020. En el 2020 decía, donde supuestamente el Partido Popular pues habrá conseguido los objetivos que se han marcado en materia de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. En materia de empleo, en materia de educación. Y decía ayer Pablo Casado que era una excelente noticia, y entonces resulta que es que Mariano Rajoy lo ha trasladado a la cúpula del partido, que se va a presentar a ese Congreso Nacional, y lo que sí que parece totalmente descartado es que vaya a haber primarias. Hoy es lo que destaca el periódico El País en su portada. Dice: el PP descarta las primarias para elegir su dirección. La dirección del PP ha enfriado las expectativas de que el próximo Congreso del partido en febrero adopte las primarias para elegir al líder. Atrás queda ese entusiasmo sobre este método que vivió en la conferencia política del año 2015, y parece ser que el Partido Popular ha salido escarmentado de este método. En cabeza ajena, dice, en referencia a la crisis del PSOE, aunque algunos de sus dirigentes, como la madrileña Cristina Cifuentes, siguen apostando por un militante, un voto. Pero qué espejismo, qué lejos queda aquel momento en el que parecía que los partidos iban a verse empujados a esta transformación, a esta democratización de las estructuras, solicitada sin ninguna duda por la ciudadanía. Esto se ha visto en todos los movimientos como el 15M, donde se estaba pidiendo a los partidos políticos que dejasen de actuar como organizaciones cerradas al mando de una oligarquía y que actuasen como lo que son, estructuras democráticas que tienen que dar una herramienta para los ciudadanos, que tienen que dar cobertura a las propias posiciones políticas de los ciudadanos, ¿no? Así que, bueno, parece que el Partido Popular lo descarta, y la verdad no hay que ser un lince para darse cuenta de que el Partido Socialista tampoco es que esté muy cómodo precisamente en ese modelo, en ese formato, que no cuenta precisamente con muchos apoyos dentro del PSOE últimamente tampoco. El PSOE, que tiene sus propios follones, porque nos hemos despertado, como se despertó parece ser la
la propia gestora del Partido Socialista, con un pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV, un pacto de gobierno. Pero el pacto de gobierno incluye algunas cosas que han sido colocadas en grandes titulares por los medios de comunicación de Madrid. Dice el periódico El Mundo, el PSOE acepta debatir el derecho a decidir dentro de la legalidad. Ahora le vamos a preguntar a Jesús Maraña por esto también, a ver qué le parece, porque tengo la impresión de que nada de lo que se ha aprobado es nuevo. El Partido Socialista ya estaba dispuesto a hablar sobre el derecho a decidir, a hablar. Otra cosa es que es lo que esté dispuesto a apoyar después, ¿no? Pero lo que sí es verdaderamente significativo es el giro del Partido Socialista públicamente sobre su relación con los nacionalismos. Hasta hace no mucho tiempo parecía que ir de la mano con el PNV era una quimera, que el Partido Socialista no podía acercarse, aproximarse al independentismo. ¿Os acordáis de las razones que argumentaron desde la actual gestora para justificar la expulsión de Pedro Sánchez? Bueno, pues ahora vemos que PNV y Partido Socialista de Euskadi llegan a un acuerdo y se teatraliza una suerte de distancia con Madrid, como si en Madrid en la gestora no se hubieran enterado de nada de esto. Decía Patxi López, pero es un buen acuerdo, es un buen acuerdo. Ahora, ¿estaba la gestora informada realmente? Yo ya he hablado con Javier y seguro que están informados. No voy a hacer declaraciones. Va a haber un comité federal esta tarde, ahí va a explicarlo la secretaria general y lo avalará, estoy convencido, el conjunto del Comité Nacional que representa la militancia del Partido Socialista de Euskadi. Por supuesto que tiene que estar tranquila la gestora, el conjunto del Partido Socialista, es bueno para Euskadi, es bueno para España. Damos tranquilidad a un territorio y buscamos lo mejor para la ciudadanía. Es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo, decía Patxi López ayer, y fijaos que paradójicamente alguien me estaba diciendo, sí, curiosamente, el periódico El País apoya la estrategia de la gestora, pero sin embargo, este tema que es muy destacado hoy en las portadas de los periódicos, el periódico El País lo ha enviado a una mini columna en la izquierda de la portada, en pequeñito, dice: el PSE admite la nación vasca si no tiene efectos jurídicos, así con la boca pequeño. Los socialistas vascos aceptan hablar con el PNV de nación, pero desvinculando el concepto del supuesto derecho a formar un Estado, dice el periódico El País en su portada, pero como digo, muy pequeñito, sin embargo, con gran despliegue en medios como La Razón. El PSE, el Partido Socialista de Euskadi, avala un referéndum para que el País Vasco sea una nación, ratifica el pacto con el PNV que incluye el derecho a decidir y equipara a las víctimas, dice La Razón, malestar en la gestora que estudiará con atención lo que afecta al modelo de Estado. Y si nos encontramos en el periódico La Razón esa imagen, esa fotografía de Rita Barberá ante el juez, no conocía las cuentas, dice, tenía como misión sacar votos. La senadora declaró ayer en el Supremo y reconoció que donó 1.000 euros al PP, pero negó que existiera una caja B en el partido para blanquear financiación ilegal, dice La Razón. Por cierto, otro tema que lleva en portada La Razón, es curioso que no tenga más despliegue, porque es un asunto, no ya en el periódico La Razón, pero el Papa autoriza a todos los sacerdotes a absolver del pecado del aborto de forma permanente. La disposición incluida en la Carta Apostólica del Año de la Misericordia les libera de pedir autorización de un obispo. Resulta que el Papa perdona. No se trata de perdonar, se trata de aceptar el derecho y la libertad de las mujeres a decidir su propio futuro y el futuro de su vida, ¿no? Pero bueno, es un paso en todo caso en la Iglesia Católica que tiene consecuencias muy importantes dentro. Por eso nos llamaba tanto la atención una noticia que surgía, veíamos en la BBC, y que no tenía mucho despliegue, sin embargo, en otros medios de comunicación, pero en la BBC tuvo bastante importancia. Lo ubicaron así muy a la vista, y una noticia que decía que había una cierta rebelión dentro del Vaticano contra el Papa. Había los cardenales empezaban a acusar al Papa de hereje. Esto se publicaba un día antes exactamente,
un día antes de conocer esta decisión del Papa. Decía a la BBC una carta que revela fracturas en el Vaticano. Los cardenales rebeldes acusan al Papa Francisco de hereje. No se hacía mención al asunto del aborto, se hacía mención a otros asuntos, también de doctrina católica, pero básicamente relacionada con el matrimonio homosexual, con las personas gays. Decían también que no había hecho nada por terminar con los abusos. Hay algunos asuntos que han sido colocados sobre la mesa y parece que no han gustado a los cardenales. Sin embargo, esto se publica exactamente un día antes o una semana antes, 3 días antes, porque la BBC lo ha dado a conocer ahora. Se publica esta salida de los cardenales y sin embargo hemos conocido ahora esta información sobre el aborto. Bueno, insisto, lo lleva el periódico La Razón en la portada, pero no lo llevan el resto de los medios de comunicación, no le atribuyen mucha relevancia. Estás escuchando La Cafetera, no estás sola. Baby, come back. No, I don't wanna be free. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free. Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Radiocable.com. Jesús Maraña, Infolibre, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, hemos y a leído todos los oyentes de La Cafetera. Hemos leído esta petición que enviabas a Jorge Fernández Díaz para pedir su dimisión y citabas varias razones. ¿Cuáles son estas razones, Jesús? Bueno, lo primero he querido apuntar que hago esto como ciudadano, no como periodista. Cuando vi que finalmente, y después de la travesía de intentar colocarlo en la Comisión de Exteriores y luego en la del Tribunal de Cuentas y finalmente recayó en la Comisión de Peticiones del Congreso, pues decidí tomar una iniciativa que es enviar directamente a la Comisión de Peticiones del Congreso pues una petición de renuncia del señor Fernández Díaz como presidente. Pues hay varios argumentos, pero para mí los dos principales son: el primero, que ha sido reprobado ya por el Congreso. En la Comisión de Interior del Congreso, la mayoría de sus miembros, a excepción de los del PP, pues aprobaron el pasado 18 de octubre reprobar al ministro, porque se considera que un señor del que ya conocemos, hemos escuchado las grabaciones realizadas en su despacho, donde se dedica a montar iniciativas para ensuciar la imagen de adversarios políticos, pues no parece procedente que una vez que sale del ministerio se le premie en el Congreso con la presidencia de una comisión, ¿no? Él tiene perfecto derecho a tener su acta de diputado porque ha sido elegido. Se dedica a montar iniciativas, quitarle un derecho inviolable como es el de participación política. Pero presidir una comisión es una decisión netamente partidista. Lo decide su partido y su presidente, que es Mariano Rajoy, ¿no? Porque además no es una comisión cualquiera. Te he escuchado explicar en qué consiste exactamente y tiene importancia y bastante desconocida para la mayor parte de los ciudadanos, a pesar de que es una herramienta fundamental para los ciudadanos, ¿verdad? Claro, es una comisión muy desconocida y se ha aludido a ella en estos últimos días como si fuera el patito feo del Congreso, ¿no? Algo que no sirve para nada. Bueno, pues es indicativo también de la necesidad de renovación y de nuevo pulso que tiene el funcionamiento parlamentario, ¿no? Porque esa comisión es precisamente la encargada de conectar a los ciudadanos con sus representantes, con el Congreso de los Diputados. Cualquier sugerencia, queja, petición que un ciudadano tenga y pueda plantear al Congreso, lo hace a través de esa comisión de peticiones. De manera que a partir de ahora es el señor Fernández Díaz y los miembros de esa comisión a quienes nos tenemos que dirigir para plantear cualquier cosa que nos parezca oportuno. Y ha tenido muchísima repercusión. Lleva ya, pues no sé, son 19.000 firmas, adhesiones. Esta la habéis lanzado desde Infolibre, aunque está en change.org. ¿A qué atribuyes esta repercusión?
Bueno, entiendo que a pesar de que, digamos, se ha solucionado el bloqueo político, el llamado bloqueo político que vivíamos desde diciembre del año pasado, lo que no se ha hecho es adormilar a la gente, ¿no? Adormilar a los ciudadanos. Y esto se nota cuando surgen iniciativas en las que los ciudadanos se ven reflejados o dicen, oye, porque lo vemos también en los comentarios en la propia iniciativa, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, yo quiero firmar esto y quiero estar presente en una iniciativa como esta, ya que los resortes políticos, digamos, oficiales no funcionan y no se plantea que para que elevemos entre todos la dignidad política y parlamentaria, bueno, pues si ellos no lo hacen, hagámoslo, intentemos empujar desde la propia ciudadanía, ¿no? Además, un Partido Popular que sigue todavía envuelto en asuntos turbios que se escenifican casi cada día en los tribunales. Hoy en Infolibre he visto que abrís con esta declaración de Rita Barberá admitiendo que dio 1.000 euros al PP, pero negando que se los devolviera en billetes de 500. ¿Qué te parece todo esto? Desde el principio Rita Barberá y algunos otros han intentado una vez más emplear la misma técnica, ¿no? De ridiculizar, minusvalorar el hecho en sí, en el que han sido sorprendidos, pues hablando de, bueno, pero ¿qué más da si se trata de 1.000 euros, ¿no? En su día eran 3 trajes, ¿no?, de camps, o unas naranjas que habían regalado, o unos relojes, o unos bolsos. Siempre intentan disfrazar el asunto de fondo con elementos más, digamos, frívolos o ligeros, ¿no? Pero bueno, la cuestión real por la que está ahí sentada es que se ha manejado dinero negro para financiar ilegalmente una campaña electoral. Y esto ha sido una fórmula, hasta donde ya sabemos hoy, pues absolutamente habitual durante décadas en el PP y en el PP valenciano especialmente. Y bueno, pues la señora que llevaba 24 años en la alcaldía y todo el mundo sabía que no se movía una hoja en Valencia sin que ella lo ordenara o lo visara, pues ella o un grupo de gente que ella en la que ella depositaba toda su confianza a su alrededor, que la blindaban de cualquier gestión, ¿no? Bueno, pues es responsable o bien directamente o bien invigilando, ¿no? Y bueno, pues se ha sentado en el banquillo y ha admitido unas cosas y ha negado las más serias. Pero no es solo su testimonio, sino que hay muchísimas más pruebas que indican que lo del PP de Valencia, pues bueno, en alguno de los autos se ha hablado de una estructura criminal, ¿no? Bueno, pues es lógico que la máxima responsable del aparato político de toda esa estructura, pues esté donde tiene que estar respondiendo a las preguntas de la justicia, ¿no? Sí, porque además aludías antes a Jorge Fernández Díaz como el nombramiento como uno de esos síntomas de la arrogancia del Partido Popular, y ahora vosotros hoy, por ejemplo, en Infolibre destacáis también algo que es un buen retrato también de esa misma arrogancia, el Partido Popular negándose a hablar sobre Barberá, ¿no? No está en el partido, ya no nos compete este asunto. Sí, es otra fórmula, ¿no?, de reacción a los casos que les han salpicado, es llevarlos inmediatamente al pasado. Son una etapa ya olvidada para ellos, ¿no? Y cuanto más olvidada sea para ellos y menos hablen de esto en los medios, pues más pronto la gente se olvidará del tema, ¿no? Hay que mirar al presente y hacia adelante. Bueno, pasa una cosa con los asuntos de corrupción, y esto está absolutamente demostrado en lo que ha ocurrido en otros lares, ¿no?, y en otros países. La corrupción tiene unos efectos devastadores en la calidad democrática. Esto está demostrado. No ya la corrupción, sino sobre todo la gestión de la corrupción. Por eso aquí no se trata de olvidar, porque al final eso es echar palas de tierra encima y tapar las cosas. No, gestionar la corrupción significa que todos los implicados se responsabilicen, ya sea penalmente o políticamente, hasta el final. Y aquí no hay que olvidar nada, porque es la única forma de que no se repitan. Y además hay que tomar las soluciones reales para que esos sucesos no volvamos a vivirlos, ¿no? Y ahí, pues oye, en términos de transparencia, de reivindicación de esa dignidad de la política a la que aludía el rey en el discurso del otro día en las Cortes, bueno, pues, hombre, no es un ejemplo de reivindicación de la dignidad política colocar a alguien que está reprobado por el propio Parlamento al frente de una comisión para que gane un plus de 1.431 euros más al mes, ¿no?
Me gusta mucho hablar contigo, Jesús, por esa mirada sosegada que tienes siempre en la actualidad. Me gusta mucho cuando coincidimos en la tele, cuando estamos juntos, me gusta mucho escucharte. Y hoy, aprovechando que te tenemos aquí, como estoy viendo todas las portadas de los periódicos, hoy enfocan además al Partido Socialista. Tenemos el país hecho unos zorros y esta misma situación que vive el PSOE ahora con este acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, del que no tenía aparentemente conocimiento la gestora. Todo esto resulta verdaderamente llamativo. ¿Qué te parece a ti este acuerdo? Hoy abren las portadas de todos los periódicos. Mira, bueno, que no tenía conocimiento de algunas fuentes del PSE han explicado que ellos pusieron en conocimiento al presidente de la gestora, Javier Fernández. No, habrá que escuchar qué dice, pero da la impresión por la primera reacción que tuvo su portavoz, Mario Jiménez, de que no estaban muy informados, ¿no? Por lo que se veía. En todo caso, bueno, el acuerdo desde el punto de vista político mantiene, incluso explora más aún el camino de diálogo que han tenido tradicionalmente el PNV y el PSE, y digamos que corta ese otro camino que durante el último año estaba empecinado el PSOE, el que podemos llamar hoy el PSOE oficial, ¿no? Y que le puso unos límites, unas líneas rojas al anterior secretario general, a Pedro Sánchez, que era poco menos que con los nacionalistas ni agua, ¿no? Bueno, a mí me parece positivo que eso se rompa y que se busque otro tipo de relación con los nacionalistas, porque ya está claro que el no es no al nacionalismo no ha llevado a ninguna parte. En el caso de Cataluña es obvio que lo que ha hecho es multiplicar el independentismo. Bueno, ese cambio, ese giro, que ya sea por iniciativa propia o ya sea porque se ha visto en esas, gracias a las decisiones tomadas por los socialistas vascos, bueno, pues lleva a una etapa distinta en ese sentido, a una forma distinta de afrontar el asunto. A mí me parece positivo. Y el contenido, por mucho que algunos hagan alaracas con él, bueno, pues lo que hace es decir, sentémonos y hablemos desde el punto de vista de la legalidad de todo lo que haga falta hablar, incluido el derecho a decidir. Pues Jesús Maraña, Jesús, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Pues siempre un placer, Fernando. Un abrazo y a todos los oyentes de La Cafetera otro más. Radiocable.com. Surrounded by the stars inside the universe before it bursted into light, and after a long time. No me puedo creer que el PSOE apoya al PNV en coalición de gobierno en Euskadi y dijera que los nacionalistas no podían ser la base de ningún gobierno estatal con Podemos. ¿Es para reírse o no? Es que ya creo que se ríen de nosotros. Un saludo, Resistencia. Buenos días, Resistencia, Fernando y María. El PSOE ha pactado con el PNV el gobierno. Nada nuevo, ya lo hizo en otras ocasiones en el pasado. Pero en esta ocasión ha aceptado el derecho a decidir. Algo que provocó una crisis con el PSC y la salida de Pedro Sánchez, entre otras cosas, de la dirección general, de la Secretaría General del partido. Esto demuestra que el PSOE es capaz de pactar con cualquiera con tal de mantener su status quo y, por ejemplo, no quiere cualquier otra cosa que huela a cambio. En fin, feliz martes, Resistencia. Where it goes. Hola Fernando, saludos desde Manila. Yo personalmente no entiendo por qué tanto revuelo entre, digamos, la agenda setting relativo al vídeo de Adolfo Suárez. Lo que pasa
es que probablemente incluso si se hubiera emitido aquello en antena, es muy poco probable que hubiera sido un gran escándalo, porque en aquella época, salvo, digamos, los periodistas que ya estaban en la resistencia, si me permites utilizar tu término, como por ejemplo Gregorio Morán, que ya estaba hablando de esto, no había un contrarrelato de la transición. Es decir, todavía estábamos en aquel concepto de la transición concebida sin ningún tipo de pecado ni mácula. Y digamos aquí el grupo de hombres responsables que hizo avanzar el país desde la dictadura a la democracia, no había un relato alternativo, o el relato alternativo todavía no suponía una amenaza al relato dominante. Bueno, lo que es indicativo, y yo creo que es no solamente representativo, pero sí que el hecho de que hayan visto la luz estas palabras de Adolfo Suárez, lo que hace es consignar algo que todos sospechábamos, ¿no? Que todos imaginábamos. Yo ya lo dije ayer. Sé que desmitificar y mucho más las teorías de la conspiración siempre suena mucho más seductor, pensar en una gran conspiración que hizo que esas palabras estuvieran ocultas. No habría cambiado mucho en el contexto de entonces, porque ahora tiene relevancia una consulta, un referéndum a la ciudadanía, porque se ha creado un contexto en el que eso es relevante para los ciudadanos, se ha creado ese debate público en la televisión, ha habido partidos como Podemos que han empezado a hablar abiertamente de ese cuestionamiento. Antes lo hacía Izquierda Unida, pero la proyección que tenía aquello, digamos, el altavoz que tenía aquello era mucho menor, ¿no? Por eso intentaba decir ayer, sin ánimo de, más allá que desmitificar algo, porque es verdad que siempre, toda la literatura siempre es mucho más seductora que la realidad. Pero en aquel momento, aunque se hubieran dado a conocer esas palabras tal y como las conocimos el viernes, habría tenido una repercusión relativamente pequeña. Es mi opinión, a lo mejor es posible que me equivoque, pero habría tenido porque no existía el contexto que existe ahora, ni existía, digamos, esa demanda de los ciudadanos sobre, bueno, una nueva forma de entender el modelo de Estado, reivindicaciones que han conseguido peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y que han ido penetrando en la sociedad española. Porque, entre otras cosas, bueno, la sociedad española es una... Hemos visto, claro, eso es como cuando se intenta hacer una lectura del tardofranquismo, del final del franquismo, y se intenta hacer ver como si perteneciese la lectura actual de crítica contra el dictador Franco, como si la pudiéramos llevar a aquel tiempo político, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy parece que había mucho antifranquismo, pero en este país no hay más que ver las imágenes de la gente que acudió a ver el féretro, que por cierto aparecen algunos políticos conocidos. Yo pillé a Pío Cabanillas una vez, que luego esas imágenes las sacó caiga quien caiga. Entre las imágenes de archivo de los que fueron allí a ver el féretro con Franco. Y en este país había, vamos, un pozo franquista muy, muy extendido, ¿no? Así que las cosas han cambiado, pero bueno. Lo que sí que es verdad, y en lo que estoy totalmente de acuerdo, es que, como decía Bernaldo, finalmente eran muy pocos los que discrepaban, pero sí lo sabía. Sí que lo sabía. Lo que pasa es que los medios de comunicación apenas les daban espacio, ¿no? Entre otras cosas porque las críticas a la Casa Real, esto es un asunto relativamente reciente, nos hemos acostumbrado demasiado rápido, pero hace 10 años criticar a la Casa Real, hace 10, 15 años, de hecho hoy según qué críticas todavía te siguen colocando en un sitio complicado, ¿no? Pero luego ya vino la infanta, vino todo el periplo judicial, las portadas de los periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como dice Esperanza Aguirre, la historia hay que entenderla en su contexto activamente. Y eso es totalmente cierto. Bueno, esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos, a la agenda setting, aunque también nos encontramos la portada del ABC que no la habíamos leído. En el ABC, este pacto de gobierno en el País Vasco. El PSE pisotea la línea roja del PSOE sobre la unidad de España. Acuerda con el PNV debatir sobre el derecho a decidir de la nación y reclamar el traslado de 400 presos etarras a la comunidad, así como las transferencias
de la Seguridad Social, dice el periódico ABC. Nos lo encontramos ahí con un enorme despliegue. Esta decisión del Partido Socialista que vosotros mismos comentabais en los mensajes en WhatsApp, que chocan frontalmente contra el discurso ese del PSOE de que al independentismo, a los nacionalismos, con ellos no se puede gobernar, con ellos no se puede ir de la mano. Bueno, pues ahí lo tenemos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La Cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me dice Guy Bruce, dice, no estoy de acuerdo, Fernando, si no hubiese habido interés, las encuestas no darían República. Cuidado, Guy Bruce, ayer lo hablábamos, había y hay una extrema derecha que es antimonárquica y de hecho en aquel momento la gran derecha extendida, la gran derecha del final del franquismo, no era partidaria de que el rey Juan Carlos fuera el, digamos, el que continuase el franquismo, ¿no? Sino que eran, en todo caso, algunos, y no muchos, porque básicamente eran antimonárquicos, pero en todo caso aceptaban la figura de su padre, no la figura del rey Juan Carlos, ¿no? O sea, que las encuestas daban no a la monarquía, pero por razones muy combinadas, ¿no? No solamente porque hubiera una izquierda, que también la había, la del Partido Comunista, o incluso ese PSOE inicial antes de aceptar la monarquía en la transición, pero había una parte del país, pero me temo que no era mayoritariamente de izquierdas, eran antimonárquicos, sí, pero ahí se mezclaba la derecha, la extrema derecha, la derecha golpista franquista, en fin, había un mejunje ahí de ideas contra el rey Juan Carlos. No tenía mucho consenso, eso sí que parece, a la vista de las encuestas, eso sí que parece bastante claro. Pero bueno, con esta sintonía distinguimos este espacio para dar cobertura a las noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco hoy utilizando ese hashtag, la cafetera Barbaritat Valenciana. Le he dicho más o menos bien. Barbaritat. Barbaritat. Es que es una forma de leer. ¡Qué barbaritat! Bueno, sabrán perdonarme, ya darán cuenta. Los oyentes de este programa sabrán perdonarlo. Y María va atendiendo esas peticiones informativas donde nos pedís que coloquemos el foco, María. Sí, de hecho nos hemos encontrado con este hashtag, la cafetera Barbaritat Valenciana, con Ana Flores Morate, que dice mucho el Supremo... Mucho mejor pronunciado. Sí, ¿no? Esto se merece un mini punto. Vale. Dice, el Supremo revisa hoy si la expulsión del teniente Segura fue legal. No nos olvidamos. Y gracias a ti lo hemos recordado, y es que este martes, como explica Infolibre, esta persona, Gonzalo Segura, conocerá la sentencia del Tribunal Supremo que decidirá si estimar el recurso por el que él solicitaba su readmisión en el Ejército. Además, en este artículo de Infolibre podéis encontrar la entrevista que le hacen, y una pregunta que le hacen es qué expectativas tiene, qué es lo que cree que va a pasar. Y él dice que le resulta complejo, no sabría qué decir. Dice, a veces pienso que me van a readmitir, el ser humano es así, la esperanza es lo último que se pierde, pero luego lo piensas en frío y te das cuenta de que va a ser muy difícil.
Así que estaremos pendientes de qué es lo que finalmente ocurre. Por otro lado, nos encontramos con el tema de la gran agenda, porque es el de las pensiones. Alicia en Marea nos dice: los ciudadanos pagarán con impuestos y más cotizaciones el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Infolibre explica que se van a aumentar las cuotas de empresas y trabajadores, crear un impuesto específico, rediseñar las pensiones de viudedad o recargar impuestos sobre refrescos y grasas o los de patrimonio y sucesiones. Estarán entre el abanico de las soluciones que se pueden presentar. Dicen: la anemia de ingresos del sistema, que terminará 2016 con un déficit histórico, obliga a adoptar medidas de corrección con rapidez. Así lo advierten los expertos, así que veremos qué es lo que ocurre. Galgo Callejero nos dice: ya era hora. Barcelona impone sanciones de 315.000 euros a pisos vacíos de la Sareb, BBVA y Santander. Lo que ha ocurrido es que el Ayuntamiento de Barcelona refuerza así la vía de la sanción a los pisos vacíos de grandes propietarios. Se trata de sanciones que se imponen en aplicación de la ley catalana por el derecho a la vivienda, que era del año 2007, que pretende poner en circulación los pisos que llevan más de 2 años vacíos. Esta sanción todavía puede ser recurrida por las entidades, con lo cual no están del todo fijadas. Luc Val nos dice: y otra más del capitalismo de amiguetes. Aquí nos trasladamos a Madrid, y es que el diario.es explica cómo los trabajos facturados que nunca hicieron las constructoras que gestionan la M30. Carmena expedienta así a las constructoras que gestionan la M30 por, según dice, facturar trabajos que nunca hicieron. El Ayuntamiento de Madrid prevé castigar a Ferrovial y Dragados con las multas más altas, que van desde 50.000 euros a 750.000 por cada incidencia. Además, el Gobierno municipal detecta incumplimientos graves en los contratos firmados por Gallardón, que han hecho ingresar a las concesionarias 500 millones de euros. Luego, Sergio Fernández nos cuenta lo que va a ocurrir hoy en el Congreso. Y es que el Pleno del Congreso va a votar hoy la petición de Unidos Podemos para subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros en 2018 y 2019 y que alcance los 950 euros en 2020. Así lo explica la agencia EFE, que dice que de esta forma se cumplirá con la recomendación de la Carta Social Europea, que sitúa el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea presentará hoy así esta petición en el Congreso, una proposición de ley que ya registró en la pasada legislatura, pero que no se llegó ni a debatir ni a votar. Luego Ángel Trianero también nos habla de esto mismo, del Congreso, pero en este caso se trata de denunciantes de corrupción. Además, tiene que ver bastante con lo que estábamos hablando de Luis Gonzalo Segura, que, como sabéis, también pedía esto mismo, ¿no? La protección de los denunciantes de corrupción. Pues así fue aprobado el pasado jueves en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, tras el acuerdo de todas las formaciones políticas del Congreso. Está previsto que los trabajos comiencen las próximas semanas y se alcancen una serie de conclusiones en un plazo máximo de 6 meses desde su constitución, según el documento que han aprobado. Y como en la cafetera tenemos corresponsales por todos lados, tenemos a Elena Sweet Toxic Doll, que es una oyente de este programa, una fiel oyente de este programa, desde Tokio, y nos explica cuando la Tierra tiembla. Y es que nos cuenta lo que ha ocurrido en Japón, que, como sabéis, nos hemos levantado con el terremoto que ha ocurrido allí. Explica que siguen en alerta las regiones más cercanas a Fukushima y Sendai. Y dice: el terremoto ha sido a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana de allí, ya sabemos que hay 8 horas de diferencia. Ha sido un terremoto de 7,4 con epicentro en el mar, cerca de la costa de Fukushima, y ha sido el más fuerte hasta la fecha desde el 2011. Dice, por si queréis explicar antecedentes. Ha habido alerta de tsunami en la mayoría de la costa del Pacífico durante el día, y dice, ahora las alertas están más localizadas en la costa de Fukushima y de Miyagi, que están justamente al norte. Entonces, nos ha dicho que ya está bien, está a salvo, y que sobre todo ha sido en el norte donde ha ocurrido todo esto, pero de momento tenemos esta información que además nos traslada ella desde allí. Y para finalizar, queríamos acabar con un tuit de Proactiva Open Arms que nos envía Ahora Levántate y Piensa, y nos habla de algo muy importante, y es que dicen: no dejemos que la anestesia nos congele. Si vivimos desconectados, será fácil que nos manipulen con sus discursos. Salgamos de la burbuja. Y aquí vemos también la conexión que hay entre los discursos que pueden llegar a ser xenófobos, como podemos ver que están proliferando un poco en ciertas zonas del mundo, pero tenemos que reconocer que si vivimos desconectados, será fácil que nos manipulen con esos discursos. Sin embargo,
Como dice Proactiva Open Arms, no dejemos que la anestesia nos congele. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Elena, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Claro, para ti son buenas tardes, pero habéis tenido un despertar bastante agitado, ¿no? Porque ha sido en vuestra mañana el terremoto. Sí, el terremoto ha sido a las 6 de la mañana. Aquí yo, de hecho, me he despertado por el terremoto porque ha sido bastante fuerte y, bueno, se mueve todo, así que la cama también se mueve. Sí, aunque creo que ha sido en otra zona de Japón directamente, ¿no? Pero sí que lo habéis notado con bastante fuerza. Sí, no, la zona más afectada ha sido la zona de Fukushima, que es precisamente donde también hubo el terremoto en 2011. Lo que pasa es que las réplicas y hacen que se mueva toda la zona, especialmente la zona del norte y de Kanto, que es el suroeste de Japón. Entonces aquí ha llegado la vibración, no ha sido tan fuerte como arriba, pero ha sido bastante fuerte. Bueno, Elena es oyente de este programa, expatriada. Te agradecemos mucho, Elena, porque nos ha puesto un tuit diciendo, oye, que estoy aquí por si queréis que charlemos. Además, nos gusta mucho hablar con nuestros expatriados. ¿Qué estás haciendo tú en Japón a todo esto? Pues bueno, había venido como estudiante y luego pues como no tenía buenas alternativas laborales en España, vine a probar suerte aquí y llevo ya pues este va a ser el 4º año. ¿Y es difícil allí? ¿Es difícil salir adelante? Bueno, es difícil en la medida en la que es adaptarse no solo a un mundo laboral diferente, sino a una cultura diferente. Es como, bueno, yo ya había estudiado Asia Oriental, entonces ya conocía la cultura japonesa, pero igualmente sigue habiendo un choque cultural a nivel laboral, a nivel social y a todos los niveles. Sí. Oye, nos encanta saberte entre los oyentes del programa. Es que además me hace mucha ilusión porque uno de los proyectos que tenemos y que estamos intentando sacar adelante es ese gran mapa de la resistencia de los oyentes del programa para que se vean los países en los que está cada miembro de la resistencia y me gusta mucho saberte allí. Entonces, oye, nos cuentas, el terremoto lo habéis notado. Parece ser que las primeras informaciones fueron muy inquietantes, pero parece ser que con el paso de las horas se ha ido volviendo a la calma, ¿no? Sí, bueno, en principio la verdad es que a la mañana ha sido bastante más caótico porque con el terremoto a primera hora los trenes se han parado y llevaban retraso de 20 minutos o llegaban a dilatarse de 1 hora. Entonces, claro, eso en una ciudad como Tokio, que es donde estoy yo, es caos, porque es muchísima gente ya en un día normal, con los horarios normales de tren, pues con retrasos de media hora o 1 hora de los trenes, pues es aún más gente por andén, aún más gente por vagón, y entonces llega a ser un poco desesperante y un poco chocante. Pero bueno, después a medida que ha ido pasando el día, sí que se han quitado las alertas de la mayoría de las regiones no directamente afectadas como en el norte. Ahora, a última hora, en la página web de la Agencia Meteorológica del gobierno japonés han vuelto a subir un poco las alertas en las zonas costeras de todo Japón. Pero en principio el foco, o sea, la zona de mayor peligro sigue siendo la zona del norte, que desafortunadamente parece que tiene un poco de mala suerte porque es donde están pasando todos los últimos grandes terremotos. Y en todo caso, lo que sí que parece es que por el momento, yo no sé si allí está siguiendo la información en la televisión, allí hablan de Fukushima, ¿afectado de alguna manera? No te he oído, ¿qué has dicho? No, te preguntaba si parece que las primeras informaciones eran muy preocupantes en torno a Fukushima. No sé si sigues la información en televisión ahora, allí están diciendo que haya sido afectada.
No, bueno, yo ahora estoy en el trabajo, entonces no estoy mirando las noticias, pero de todas maneras aquí en relación a las informaciones que dan no son necesariamente las más certeras. Yo en el caso del terremoto de 2011 estaba en España, pero tenía amigas que estaban viviendo aquí y las informaciones más veraces las estaba dando la BBC. Aquí tardaron muchísimo en saber realmente lo que estaba pasando. Yo tenía a mi mejor amiga de Sendai y yo supe las cosas que ella había visto, pero no las explicaban en las noticias y no las reconocieron hasta semanas después. Entonces, las informaciones que se dan aquí ahora pues son que en principio no hay peligro, en principio está todo controlado, creo que se había parado alguno de los motores de la central, pero no estoy segura y tampoco sé si van a dar informaciones al respecto porque no les gusta alterar la paz social, por así decirlo. Pues para tu tranquilidad te diré que la BBC dice, la última información que tiene publicada sobre esto es que han rebajado la alerta de tsunami tras ese importante terremoto, porque la magnitud ha sido de 6,9 cerca de Fukushima y parece que han rebajado esa alerta de tsunami, por lo menos por el momento, en la información que publica la BBC. Pero nos encanta hablar contigo, de verdad, Elena Sweet Toxic Doll. Te agradecemos muchísimo, Elena, de verdad, que formes parte de la resistencia y sabes que no estás sola. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a vosotros por la compañía que hacéis todas las mañanas a millones de personas que, como yo, estamos desparramados por el mundo y muchos besos a vosotros y a toda la resistencia. Cuídate, adiós. Adiós. Qué maja, Elena, y muchísimas gracias además, Elena, por haberte puesto en contacto con nosotros tan rápido, porque además nos lo había puesto por Twitter, de ahí el comentario de María, y de pronto nos ha enviado un WhatsApp diciendo, oye, que puedo hablar unos minutos si queréis. Estaba en medio del trabajo, dice, pero unos minutos podemos charlar y os cuento desde aquí. Y nos gusta tanto saber que nuestros expatriados, que familia, amigos, gente que tenemos fuera, que se siente conectada a su país y a sus familiares, a sus amigos a través de este programa. Nos gusta tanto saber que tenemos además tantos ojos repartidos por el mundo, que es un auténtico gusto, de verdad. Muchísimas gracias a todos los expatriados. Nos vamos a marchar. Muchas gracias esta noche se han incorporado como mecenas Asunción y José Luis. Además, José Luis ha tenido que hacer toda una quimera para incorporarse porque tenía una cuenta, la tuvo que dar de baja, ha dado otra. Te lo agradecemos muchísimo, José Luis, porque además, de verdad, a los mecenas, que sepáis que este programa es posible gracias a vuestra ayuda. Este programa se mantiene gracias a vuestra ayuda. Es un proyecto posible gracias a vuestra ayuda. Y que además estamos marcándonos unos objetivos diferentes. Ahora nos gustaría, si pudiéramos llegar a... nos hemos puesto, el escenario perfecto es llegar a los 10.000 suscriptores, pero eso parece que va a ser un trabajo largo y además está bien que sea así. Pero... estamos pensando en hacer una tertulia también, estamos pensando en introducir nuevas secciones y para eso necesitamos recursos, porque necesitamos contar con gente a la que podamos pedir algo más que una colaboración amistosa, ¿no? Y hemos colocado el foco en los 2.000, así que Asunción, José Luis, muchísimas gracias porque contribuís a este proyecto de La Cafetera. Y nos vamos a marchar. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por participar durante el programa. Veo a Vicente, Convergente Pensador, Ángel García, Guillem Salazar, Amadamia, Dama Azul, en fin, tantos y tantos amigos. Y ya sabéis, hay un hashtag, os pedimos que lo utilicéis ahora que nos vamos para hacer una crítica en positivo al programa. Optimista, ¿qué es lo que más os ha gustado? Veo que hay muchos comentarios, que ha gustado mucho la llamada con Elena, que además ha sido una cosa totalmente improvisada en el momento. Pero podéis utilizarlo ahora que termina el programa para enviar esos mensajes y así nosotros podemos ser sensibles también a las cosas que más os interesan del mismo. La Cafetera, Barbaritat Valenciana. Muy bien. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, bueno, sí. Barbaritat Valenciana. Barbaritat. Barbaritat Valenciana.
Qué mala. Ayer la escuché, el viernes la escuché hablar por primera vez en catalán a María, en valenciano, por teléfono. Sí, y hablabas bastante bien, lo habías escondido bastante, sí. No, pero porque yo en realidad nací en Mallorca. A los 7 años me vine a Madrid, pero siempre he hablado en esta especie de valenciano, ¿no? Con mi madre, que es de la zona que le llaman la zona de la Franja, que es la franja entre Aragón y Cataluña, y hablan así como, ellos le llaman chapurreo, pero es una especie como de dialecto, ¿no? Como de mezcla entre valenciano, catalán, y siempre hemos hablado así. Qué fuerte. Pues así que algo se me ha quedado. Es curioso que hables con tu madre claro, es tu lengua materna, por algo será. Pero es curioso, ¿no? Que directamente te lances a hablar con ella y que conmigo hables en castellano. Bueno, Yasmina estaba por Madrid, no ha querido venir, muy mal Yasmina, no has querido venir a vernos esta mañana. Pobrecita. Estaba por Madrid, tiene que volver ya para el Reino Unido, pero en todo caso, bueno, te enviamos un beso muy fuerte y esperamos que estés bien y que la próxima vez que pases por Madrid te la traigas de la mano o atada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos, os dejamos ahora. Os emplazamos a que conectéis con Carne Cruda. Hoy además van a hablar de nos roban el fútbol. Me decía Javier Gallego, es que nos roban el fútbol. Es un programa dedicado al balompié, a sus negocios, alejado que está el deporte rey de sus aficionados, y entrevistan a la periodista María Capa y al entrenador Ángel Capa, denunciando el valor comercial que ha tomado este deporte. Así que va a ser un programa muy interesante. Carne Cruda a continuación. Una cosa. Dispara. Pero con ojo, sin darme en la cabeza. Me uno a Ángel Trianero, que dice: desearle buen viaje a Malawi, a Mame en paz y mucha suerte en su tarea. Y además ella explica que queda justo una semana. Dice: gracias por vuestro cariño, os llevaré en la mochila. Que tengas muy buen viaje, Mamen, y seguiremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Ay, Mamen, a ver si tienes allí en algún sitio algo de cobertura por internet y podemos establecer una llamada, o nos puedes contar, o buscamos una manera. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Cuidaos mucho. Adiós, hasta mañana. But it was not so easy. Suddenly you gave a step back and tears you told me. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. But I held my